Mañana el Barcelona se verá las caras contra el Shakhtar Donetsk. No es ninguna novedad que el club ucraniano no juegue en casa, ya que desde hace 8 años está exiliado como local en diferentes estadios de Europa. Esta vez lo hará en el estadio del Hamburgo. Pero aquí en el Stanley hemos visto una oportunidad ideal para repasar la relación entre el Barça y Ucrania. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Vale. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadio. El vídeo de hoy es curioso porque ni la ciudad de Barcelona ni el club de Barcelona pues tienen tanta relación histórica con Ucrania, ¿no? Pues yo que sé, quizás en comparación a otros países u otras ciudades como Roma. Así que para sumergirnos en este tema contamos con el alma pater, con el hombre que hace todo esto posible. David Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan. Pues un placer aquí juntarme contigo. Hemos decidido darle una vuelta de tuerca porque la previa, digamos, que no era especialmente interesante, y hemos decidido generar un contenido peculiar, quizás sería la palabra. Sí, peculiar y tomado prestado, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque como buenos revolucionarios de la comunicación, pues hemos copiado cara perro a la media inglesa, ¿vale? Vosotros conocéis el formato este de jugadores que pensabas que estaban muertos y de repente están en, yo qué sé, Turquía, la Libertadores. Pues bueno, pues evidentemente hemos adaptado esto a nuestro estilo, evidentemente a Can Barça y no la Premier League, y os recomendamos encarecidamente que echéis un vistazo a la media y les apoyéis sea como sea. Lo mismo que con nosotros, vamos, no hace falta decirlo más. Y en realidad, David, tengo que decirte que un poco revolucionarios sí que somos. Tú te preguntarás... ¿Sí, tú crees, John? Sí. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Te lo voy a contar. Sí somos revolucionarios porque hoy en día es una novedad que, a diferencia de mucho periodista, pseudoperiodista, comunicador o tuitero, citemos a la gente o les demos el mérito que le pertoca. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que se trata de un hecho insólito actualmente. Bueno, ahora que lo dices, pues puede ser que estés en lo cierto. Veo muchos, últimamente con el caso Negreira, muchos artículos del Confidencial, por ejemplo, de pago, que de repente llega un medio y lo transcribe de forma pública. Y bueno, cosas del periodismo, Joan. Sí que es cierto que quizá en este caso citamos a la media inglesa por el mérito que tienen haciendo estos vídeos, pero también un poco como justificación de lo que os vais a encontrar en continuación, ¿eh? Totalmente. A partir de ahora, las licencias que tomemos David y yo, pues bueno, le enchufamos el marrón a la media inglesa, ¿no? Evidentemente desde el cariño. Y David, para seguir ya con el vídeo de forma seria, entre comillas, si es que existe la seriedad entre nosotros dos, hablar de Barça y de Ucrania hace que nos venga un nombre indudable en nuestra memoria. ¿Cuál crees que es? No es otro que Dmitry Chigrinsky, ¿no? Es decir, es el ucraniano por excelencia del Barça. Encima llegó en una época dorada y pues no fue lo que... No te iba a decir, no fue lo que se esperaba. Ya no tengo tan claro porque no sé si muchos esperábamos algo de él porque era bastante desconocido, digamos. Sí. Pero no salió del todo bien. Sí, era un nombre muy underground, que a Guardiola le gustaba por su salida de balón, ¿no? Pero como tú bien has dicho, nuestro querido humanista, porque literalmente es humanista, tiene la carrera de humanidades, ¿vale? No estamos haciendo ninguna broma, pues es la cara más conocida dentro de la relación Barça-Ucrania, así que como su historia nos la conocemos prácticamente todos, pues nos queremos ir al barrio. Nos queremos ir al barrio, dentro del barrio ver el barro, ver dónde se cuece toda la movida underground y conocer todas sus historias. Y qué mejor que para empezar con esto que con un gran nombre, David, que es Touré Yaya. Bah, un mito. Sí que hay mucha gente quizá desconocía, no es fácil. Yo es el único de esta lista que antes de comenzar el investigación, ya sabes tú, desde el sofá, sabía que había jugado en Ucrania. No sé por qué, pero sí que en algún momento lo había visto. Evidentemente, Yaya Touré llega al Barça desde el Mónaco, pero hace un camino un poco peculiar. Era también un jugador, digamos, desconocido en el momento de su fichaje. De Costa de Marfil, su país natal, llega a Bélgica,
bastante típico también entre jugadores africanos hacer este paso a Sí, estas ligas menores y sobre todo en aquel momento. Ahora quizás las grandes canteras también están apostando por este tipo de jugadores y ese previo paso a veces se anula. Pero llegó a Bélgica, digamos, lógico, normal, pero después de Bélgica pasa por Ucrania. Entonces, ahí chirría un poco. Sí que a lo mejor por llamar la atención en el Beveren, que es el conjunto belga donde juega, pues puede llamar la atención. Pero aquí hay otra intrahistoria que quizá no es solo futbolística, que también, ahora lo explicaremos. Pero hay que poner en contexto porque él ficha por el Metalurg de Donetsk, que es un equipo, digamos, que hubo un momento de gran esplendor y bastante riqueza, y para entendernos están los dos grandes, Dinamo de Kiev y Shakhtar, correcto. que son los dos históricos, pero el Metalurg se coló un poco entre ese duopolio, poniendo mucha pasta. Eran jugadores que cobraban bastante dinero, digamos que incluso superaban en salarios a estos dos grandes clubes. ¿Por qué? La vía rápida, al final. Sí, es decir, ¿por qué consiguieron colarse en ese estatus en Ucrania? Porque aparece un oligarca. Y aparece un concepto bastante moderno que también tocan bastante en la media inglesa como la copropiedad, ¿vale? Es Entonces, verdad. tenemos que situarnos y tenemos que hablar de Oleg, y esto es complicado porque de 9 letras tiene 8 consonantes, Joan, esto Es, no... es, es literalmente. Sí, lo he estado mirando porque digo, ¿dónde está la vocal? Bueno, podemos decir, Sí, la Y la podemos considerar vocal también dentro porque nos ayuda un poco, pero claro. sí que es un nombre que empieza con 5 consonantes, tío. Esto no me lo ponen E- fácil. Ese nombre, que no te lo ponen fácil, te puedo echar un cable, no es otro que Oleg Mokurchian. Mokurchan. Pues Mokurchian, ¿lo hubiera has visto? inventado, hubiera salido yo por otro lado, ¿eh? Hubiera tirado de tipo Mkhitaryan y hubiera quitado alguna letra por ahí, que es el más Claro, conocido, digamos. al final no Nombre hubiera. que también aparecerá en el vídeo, ¿eh? Claro, claro, al final no hubiera sido de otra forma de hacer homenaje a toda la gente que le gustaba decir, en vez de Cesc Fábregas, Sex Fábregas, ¿no? Al final aquí somos unos reivindicadores de la memoria histórica, pero también en el fútbol, ¿no? Entonces, es lo que tiene, ¿no? Hay que recordar esos momentos. Y mencionabas el Metalurg, que es un club que tiene una importancia vital a la hora de conseguir este tipo de futbolista, rollo Ture Yaya y todo, y además era propiedad de Oleg Mokurchian. David, explícanos, ¿quién es esta persona y por qué es tan importante junto al club? Digamos que es una persona clave del vídeo porque varios nombres que van a ir apareciendo aparecen en relación al Metalurg, con que es importante Completamente. conocerlo. Aquí tenemos al bueno de Oleg, que la gente que nos esté escuchando por iVoox se pierde una imagen que digamos que refrenda nobleza, que a este tío le Sí, darían las llaves de tu casa, ¿sí o no, Joan? digamos, David, que para los que nos estéis escuchando desde iVoox, es un hombre frondoso, bastante ancho de cadera, ¿vale? Y que tiene una impresión de ser muy familiarizado o con el tabaco o con cierta bebida que no mencionaremos. No la Sí, mencionaremos. y que a lo mejor está en unos ambientes que, bueno, hay cada uno saque sus propias conclusiones. No vamos a prejuzgar, Exacto. Joan, no vamos a porque Dios No, nos no, no. libre. A lo mejor es un oso. A lo mejor es un oso que Sí, llega a sí, su sí, sí. casa, ve a su Y mujer está, o a su pareja y es todo amor. Pero claro, pero la impresión es la impresión. sí, y está entregado a diversas causas venerables y Claro. honoríficas y Es que quién ONGs, sabe. aunque con la breve biografía que vamos a comentar, quizás no es el caso, ¿eh? Es decir, Quizás, por lo que sea. quizás la imagen sí que representa lo que viene siendo la idiosincrasia de este señor. Ya empezamos un poco, bueno, controvertido. Nacido en Rusia, con pasaporte ucraniano y de origen armenio. Es decir, digamos, en lo que viene siendo la antigua URSS, pues este señor toca un poco todos los palos. Dicen que tiene una riqueza estimada en 1.700 millones de euros, es decir, es un, vamos, no es Abramovich, pero es un nivel de riqueza muy alto. Estamos hablando de que este señor, este imperio que ahora explicaremos, lo empieza a formar a principios de los 2000, ¿vale? Y ahora explicaremos un poco su inicio y su fin. ¿Vale? Con toda esa riqueza, aun siendo armenio, tiene profundas raíces en el Donbass, ¿vale? Ucraniano, que también es Vale. importante. ¿Por qué es importante? Porque es el director general de la empresa productora de metales de la Unión Industrial del Donbass, ¿vale? Aquí
mucha riqueza, Claro, mucho dinero, ¿vale? Y además, en esta empresa, uno de los hombres fuertes es también un tipo que es importante en esta historia, que es Sergei Taruta, que digamos que entre ellos dos se reparten un poco las propiedades claro. que tienen, que son el Metalurg de Donetsk, el Kuban Krasnodar, que quizás de los tres equipos es el que más suena, porque sí que se coló en la Europa League, sí que parecía de esos equipos rusos que podían llegar. Recordemos que en aquella época pues apareció también el ANZI, con Eto'o William como grandes figuras. Es decir, fueron Correcto. apareciendo equipos rusos con mucha riqueza, fueron seduciendo a jugadores a irse a esos países. Recordemos también como el Shakhtar se llenaba de brasileños, es decir, estaban teniendo un cierto nivel. Sí. Ahora con la guerra, pues evidentemente, tanto rusos como ucranianos Mm. pues bueno, han bajado su nivel y su tracción, ¿no? Que de Entonces, hecho, aparte de eso, también, el tema del perdón, Joan, Shakhtar, David, perdona, es importante porque no solo hablamos de un hecho pasado, sino también de un hecho reciente, que ya no solo que tú vas a buscar al mercado brasileño a pescar y de ahí a revender, sino que eras capaz de llamar la atención de futbolistas como David Neres, que estaban en el Ajax en su mejor momento en los últimos años. No el de ahora que está peleando por no descender, sino de aquel que llegó a las semifinales de la Champions. O sea, estamos hablando de clubes que históricamente han tenido mucha importancia en Europa, ¿no? Entonces, hecho este inciso, David, ¿por qué sigue siendo importante toda esta influencia de Taruta? bueno, están Taruta y el señor que has comentado tú, Mokurchan, ¿vale? Que digamos Bien tenían el hecho. Metalurg, el Kuban Krasnodar y el Banans Erevan de Armenia, aunque también digamos que controlaban, tenían ciertos porcentajes de propiedad de diversos equipos ucranianos, otros Mm, rusos, también tenían, por ejemplo, buena relación con el Punic, que es el equipo, digamos, más importante de Armenia, porque tenían buena relación con Rubén Jairapetian, el presidente de la Federación Armenia. Es decir, digamos que tenían bastante influencia, tenían como, bueno, un imperio futbolístico bastante importante, aún teniendo esos tres equipos como grandes bases. Entonces, digamos que como tú explicabas del Shakhtar con los brasileños, que es el caso más claro, sí, al el más final, evidente. sí, en los rusos ucranianos, digamos, tenían unos salarios bastante altos, por eso los jugadores rusos o ucranianos muchas veces eran difíciles de sacar de sus equipos porque ya tenían unos buenos salarios, digamos, una similitud al Athletic Club, que es un equipo que tiene unos salarios elevados y entonces pues es más difícil sacarlos de allí. Mm, Y además tenían la peculiaridad de pescar bastante en Sudamérica o en África, o para reforzar sus equipos, o para revalorizarlos y venderlos. África y vale, Sudamérica, porque el coste es bajo, básicamente, como muchas veces en sí, España lo han hecho con Francia, porque básicamente compras barato y o sí, potencias mucho el equipo o vendes caro, igual que en Sudamérica, en España. Sudamérica al final es un expolio a todo el mundo. Entonces, totalmente. básicamente, el Metalurg Donetsk quería, porque sí que es bastante salvaje su manera de entender el fútbol, que era periodos de fichajes que si entráis en Transfer Market hay 20-25 movimientos, tanto en altas como en bajas, cada Uf, temporada. Es decir, era una barbaridad, ¿vale? Entonces, ¿quién era la persona que les nutría de talento africano? En gran parte, Dimitri Seluk. Es decir, Dimitri Seluk era el mítico representante de Yaya Touré, ¿vale? Que también ponemos una foto, los de iVox, pues veniros aquí a YouTube, que se le ve un tipo que también, si lo juntas con aquí, con el personaje Oleg Mokurchian, pues cuidado, porque aquí pueden pasar cosas, ¿vale? Entonces, Dimitri Seluk, digamos que es el que les nutría de talento africano, entonces se lleva a su representado Yaya Touré allí porque puede ser una buena pieza de revalorizar y vender. Recordemos a Dimitri Seluk como en sus highlights, sí, sus azotes del guardiolismo, digamos. Quizás Ibra tiene las frases más sonadas, pero Seluk, cuidado, no se eh, queda que, atrás, ¿eh? que te suelto esta, básicamente, que es Dios lo ve todo. Cuando tratas a Yaya como él lo hizo, se puso a toda África contra él. Muchos aficionados abandonarán al Manchester City y estoy seguro de que muchos chamanes africanos no permitirán que Guardiola gane la Champions. Bueno, Será como una maldición africana para Guardiola. La vida nos enseñará si estoy en lo cierto. bueno, Pues Dimitri, no Dimitri, estás en lo cierto. no, Dimitri, no queremos llegar a saber cómo viviste tú la última final de la Champions, ¿no? Entendemos Bueno, que fuiste más interista que otra cosa, pero
ya no ni a nivel de rivalidad, sino a nivel de salud, rollo, hey, ¿lo llegaste a pasar bien? ¿Tu corazón, todo bien, dentro de ese espacio en el que viste como tu aférrimo enemigo ganó la Champions con gracias a un gol de Rodri? Bueno, estos son otros temas que se nos escapan de las manos, ¿no? Lo que no se nos escapa de las manos, David, es el paso de Turella ya, ¿no? Va al Metalurg y luego ahí destaca un aspecto que desgraciadamente nos sorprende, y esto no merece ningún tipo de broma, que es el racismo. ¿Nos puedes explicar qué sucedió allí? Bueno, básicamente, si buscas en Google Yaya Touré Ucrania o Yaya Touré Metalurg, él explica que básicamente destaca el brutal racismo que sufrió por parte de aficiones donde él estaba de visitante, pero también habla de la dureza de su propia afición. Es decir, no vive bien su etapa en Ucrania. Resulta curioso como un club decide fichar sudamericanos y africanos para revalorizarlos y venderlos cuando el contexto que les proporciona el país quizás no es el mejor para despuntar o para que el jugador decida quedarse unos años para conseguir esa revalorización. Por ejemplo, Yaya Touré pues lo compran por 2 millones, pero una temporada después lo venden por poco más de 2,5 millones. Es decir, tampoco consiguen un gran negocio siendo un Sí, jugador que quizás si se queda 3, 4 años en el Metalurg sí que consiguen hacer una gran venta. Él recuerda que hacemos Olympiacos y luego va al Mónaco y al Barça. Digamos que muy joven, hace muchos cambios de equipo, evidentemente pues, también propiciado por su representante, de estos representantes que lo que buscan también es sacarse un sí. porcentaje de esas ventas. Pero sí, habla de la mala situación en Ucrania, lo que tú decías, lamentablemente esto no nos sorprende, es la parte dura del vídeo de que bueno, el país tiene ese condicionante y veremos si en el Sí. futuro pues, se consigue limar un poquito. Pero bueno, después él vuelve a Ucrania porque él vuelve como entrenador, se estrena también en la misma ciudad, en Donetsk, con el Olympique de Donetsk. Él dice, es genial estar de vuelta en Ucrania para continuar mi viaje como entrenador gracias al Olympique de Donetsk. Es decir, que bueno, que él al final pues decide volver, aun tener esa mala experiencia como jugador. Se unía al cuerpo técnico de Igor Klimovsky. Este vídeo va a ser complicado para los nombres. Sí, También no, fue no, el... no va a ser el mejor, digamos. No, va a ser difícil. También fue el segundo en el Akhmat de Grozny y quería comentaros, hay una breve etapa en Transfermarkt Lo como en el juvenil del Tottenham, luego está como segundo en Standard de Lieja, otro equipo belga como en el inicio de su carrera, y lo curioso es que ha acabado como segundo de Roberto Mancini, que fue su entrenador en el Manchester City, quizás cuando vivió su mejor etapa ya no en el club inglés, sino quizá como jugador, quizás su Sí, de momento potencial más álgido. futbolístico, de Sí, pasar sí. de la base a estar más cerca de los 3 cuartos de campo, pisar más el área y sobre todo con con un poderío físico, pero aquí importante un paréntesis, poderío físico que usaba en pro de demostrar su virtud técnica, ¿vale? Sí, No sí, queremos sí. caer en el tópico de el negrocampista, que a nivel No. personal os recomiendo una columna de Enrique Ballester que habla sobre ello, ¿no? Entonces, a partir de aquí, dichos los mejores años, va con Roberto Mancini, segundo de la selección de Arabia Saudí. Cuidado, De, de momento, ¿cómo le va la cosa a nuestro querido Es- Troyaya? Esto se acaba de confirmar hace unos días, es decir, la última noticia, si buscas de Touré, es esta unión Arabia ¿Mm? Saudí con Roberto Mancini. Veremos, en principio está con idea entiendo, de a ver si llega la idea de fichar a Roberto Mancini, entiendo que es para intentar llegar hasta el Mundial que hagan en casa y hacer este periodo de generar una base en una selección Mm. pues que lo que intentará es hacer un buen rendimiento o pasar fase de grupos, ya que serán cabeza de serie, en otro controvertido mundial, digamos, que llevan unos cuantos la FIFA. Bueno, la FIFA al final pues tiene relaciones de amor con mundiales controvertidos y Sí, mientras el resto vemos problemas, pues la FIFA no ve ninguno. Es lo que hay. ninguno. Es el fútbol que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, aclarada la historia de Turella ya, pasamos a un perfil distinto, es decir, David, el de los canteranos. Y esta vez empezamos con Haruna Babangida. Pues básicamente todo lo que hemos explicado anteriormente nos da a entender un poco por qué él acaba allí, Aruna Babangida. Es decir, Aruna Babangida es el canterano quizá
de gente de mi generación, yo soy del 87, pues de esa gente que iniciamos nuestro también contacto futbolístico con el PC Fútbol, era un canterano con un hype desmesurado, era un canterano de esos de llamados a hacer algo muy importante, quizá de los primeros, también extranjero, venía de la cantera del Ajax, tenía un hermano como Tijani Babangida, que era un jugador contrastado en la élite, es decir, que digamos que todo nos daba a entender que podía llegar. Eran unas épocas un poco convulsas en el barcelonismo, recordemos, él debuta con Van Gaal, pero pues previo pasó Charlie Reixac, Serra Ferrer, el gaspartismo, es decir, que bueno, estábamos claramente en el postcruifismo y se estaba viviendo como se estaba viviendo y bueno, Aruna parecía ser un canterano que podía sacarnos un poquito de esa letargia y de esos momentos, digamos, oscuros. ¿Y dónde acaba? Como buen africano, nigeriano, que quiere revalorizar. Sí que tengo dudas, porque esto no lo he podido confirmar, porque no hay tanta información de esos años. Si no me equivoco, también tiene cierta relación, o era su representante, o está un poco influenciado por Dimitri Seluk. Claro, ¿Vale? Entonces, al final, tiene relación cierto directa. sentido que acabe allí. Esto lo estamos viviendo actualmente. Yo en aquel momento de joven no lo veía así, pero lo vemos últimamente pues con Méndez, con Pini Zahavi, es decir, que ves jugadores que se mueven y claramente son por un interés de su agencia de representación, ¿no? Y a partir de ahí, David, no es solo que esté en el Metalurg Donetsk, sino que, hablando de representante de Touré ya, el propio Touré es el que le dice, querido, vente al Olympiacos. Y es ahí donde vive sus mejores días como futbolista, ¿no? Eso se dice, es decir, se dice que Touré Yayas es el que le vincula, porque realmente llegan, Touré ya está un año, Babangida llega en el siguiente mercado de fichajes, posiblemente coincidan un poco, Babangida no se adapta allí por lo que sea, también quizá influenciado por lo que explica Yaya Touré anteriormente, y dicen que le convence para ir al Olympiacos, al final él no deja de ser un chaval, Yaya Touré en aquel momento no es nadie, no es un jugador como lo que No. estamos valorando ahora, pero bueno, en aquel equipo, por ejemplo, en su presentación, Yaya Touré se presenta con dos costamarfileños también en el equipo del Metalurg de Donetsk, es decir, que muchos africanos, y bueno, pues ahí se van haciendo unas redes y se van haciendo unos movimientos, también influenciados por un representante que lo que quiere es que haya mucho movimiento y por un propietario que le interesa mucho comprar, vender, revalorizar lo que pueda. Ya vemos que de Dinero. una manera tampoco muy bestia, pero no es un Benfica, no es un equipo portugués que sí que genera mucho dinero, pero a su manera, digamos, a otro nivel, ¿no? Entonces, Babangida, recordemos también en el Barça que luego lo ceden al Tarrasa y al Cádiz, no funciona y por eso el primer equipo en propiedad post-Barça es el Metalurg y también está la anécdota que esto sí que está verificado en Mundo Deportivo, al menos hay un artículo sobre ello, que Babangida no sabía nadar y en las pretemporadas antiguas, no en las de ahora, sofisticadas, Estados Unidos, tours asiáticos, no, antiguamente pues era en Papendal, en un pueblo de Holanda, en una casa rural, para entendernos, había un día que era piscina, eso eran las pretemporadas antiguas, y el bueno de Aruna pues no sabía nadar. ¿Y quién le enseña a nadar? Otro humanista, otro hombre del bien, José Mourinho. No. No. Sí, claro. A ver. Mourinho era en aquel momento llegó al Barça siendo el traductor, pero también a la vez no era solo un traductor, también era mano derecha de Bobby Robson, que venía con él desde Portugal. Su buen hacer, digamos, le permitió quedarse también en el cuerpo técnico de Luis Van Gaal. Ya te digo, no solo como traductor, aunque nos dé cierto gozo utilizarlo para increparle en ciertas ocasiones, pero José Mourinho enseñó a nadar a Babangida. Esto sí que no lo había sabido yo y lo he encontrado así de casualidad. No es tanto por el rol de Mourinho, porque se desconozca que el portugués estuvo en Can Barça y que le dolió pues no contar a posteriori en los planes del club, ¿no? Es más por el hecho de toda la gente que había en un staff, de toda la que había, te tenía que enseñar Mourinho. O sea, es una demostración más de lo que te da Mourinho también te lo quita. O sea, es una especie de figura que juega a ser omnipresente y ciertamente a veces lo consigue, ¿no? Y este es otro caso, ¿no? Entonces, con toda la anécdota de Mourinho, tienes otra, David.
sobre en, cómo sí, nuestro querido amigo Babangida pues era conocido en Grecia. Sí, en Grecia ya decimos, en Barcelona, digamos que tenía ese estatus de posible canterano que llegara a la élite. En el Metalurg ya entendemos que no era el mejor sitio para rendir un buen fútbol. En el Olympiacos sí que parece que despunta. El Olympiacos, recordemos que es una cuna de ex-barcelonistas también, que podemos hacer un vídeo sobre la relación del Barça con Grecia, porque, por ejemplo, en Olympiacos mismo ya hemos hablado de Yaya Touré, de Babangida, y podemos hablar de Rivaldo, de Giovanni, es decir, que son equipos que sí que se han nutrido Sí, de jugadores ex-Barça. y además que no solo de jugadores, también de entrenadores, porque Ernesto Valverde Sí, al final también pasó por allí, ¿no? Es decir, lo hay que sufres en el infinidades. baloncesto, Ese vídeo sí que no nos costaría hacerlo porque aquí está cogido un poco con pinzas, ¿eh? sí, 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 exactamente. Y ya no es solo en plan, quizás en el básquet sí que con Panathinaikos y con Olympiacos tenemos una rivalidad muy grande, no porque nos caigan mal o bien necesariamente, sino porque son clubes muy potentes a lo largo de la historia dentro del básquet. Pero aquí en el fútbol, pues bueno, pues nos damos la mano, nos saludamos, nos invitamos a un café, ¿no? Y nos beneficiamos un poco del uno y del otro, ¿no? Sí. Cómo la apodaban allí, Pues David? Me tienes le llamaban, intrigado. le llamaban pizza, supongo que es pizza o pita, mogonatos, que significa piernas cortas. Bueno, a ver, no estaba Wow. mal tirado, es decir, no No. estaba mal tirado. Sí, Bueno, sí, sí. típico prototipo de jugador como Sergi Barjuan, que no era muy alto, pero tenía una pierna tan cargada que decías, bueno, quizás su pierna es mi tronco, ¿sabes? Además, en aquella época no se estilaba la prenda ceñida, se estilaba mucho más la prenda XL y claro, parecía aún mucho más pequeño de lo que era muy pequeño. Y luego también su carrera, digamos que es lo más parecido en el barcelonismo al Freddy Adu, es decir, el jugador que iba a despuntar, que iba a ser el next big thing y se queda en nada, se queda Claro. vendiendo aspiradoras como el estadounidense. Pasa un poco parecido con Babangida, que curiosamente, ¿dónde recala posteriormente? En el Kuban Krasnodar. ¿Vale? Es decir, acaba Bueno, allí volviendo por lo que sea. Es decir, si queréis mal pensar, pues mal pensar, pero se fue al Kuban, supongo que buscando la gloria. es un dato, Eh, David. Es un dato. sí, A es partir un de aquí, que dato. cada uno saque sus conclusiones. Y pasó por diversos países de gran nivel futbolístico como Chipre, Austria, luego sí que pasó por Alemania, Holanda y se retiró en un país que destila fútbol por toda la isla, como Malta, en el equipo del Mosta. Es decir, que digamos que la carrera del bueno de Babangida pues dejó más recuerdos en la gente en el PC Fútbol, que sí que era un fichaje que había que hacer. También me acuerdo de Nano Macedo, un gallego que tampoco, aunque sí que jugó en Atlético de Madrid y vivió algunos años más de nivel futbolístico, quizás porque no tenía algún representante que le hiciera tomar un camino que quizá no era el más correcto, pero esta fue un poco la vida de Babangida. Recordemos el Kuban Krasnodar, también equipo de nuestro amigo Mokurchian, que recordemos que inició este imperio futbolístico a inicios del 2000 y digamos que más o menos entre el 2013-2015 con el conflicto de Crimea, que es anterior, digamos, al conflicto bélico actual, Sí. se fue quitando los clubes de encima, ¿vale? Se quitó el club ucraniano y le cambió la licencia en 2015, también el Kuban que se desvinculó en 2016. Bueno, es una historia compleja la de este señor, pero para ponernos un poco en contexto. Sí, también destacar en este caso, que es un inciso importante por contexto, que normalmente ahora tenemos el conflicto de la invasión de Rusia, estamos todos de acuerdo de que es una cosa muy importante. Lo único que se tiende a malinterpretar este conflicto en el sentido de que gente que lo desconocía de la nada dijo, wow, esto ha salido en 2022, ¿no? Digamos que la relación Ucrania-Rusia ha sido históricamente bastante tensa y que en el caso de Crimea y del Donetsk todo empezó en 2014, ¿vale? Uh -huh. Es decir, por eso mencionábamos antes que el Shakhtar ha vivido 8 años exiliado de su propio campo en Europa, ¿no? En fin, he Sí, explicado este... hay zonas de Ucrania, digamos, que han sufrido más o menos en lo largo del tiempo. Digamos que Claro, Donetsk, la zona esa del Donbass, que es precisamente donde el oligarca este es donde tenía su rango de acción más importante, pues vemos como de 2014, 2015, 2016, pues todas las propiedades las cambia de licencia porque básicamente, por ejemplo, pues el club del Metalurg de Donetsk acaba yendo a Dnipro, que es otro equipo luego famoso, pero es claro. otro equipo de Dnipro, es decir, bueno,
básicamente se sacan las licencias de encima porque no van a poder ejercer la práctica del fútbol. Exactamente. Y siguiendo adelante en este vídeo, como bien sabemos, no todos los canteranos son material de primer equipo, ¿vale? Babangida es un ejemplo, aunque, vamos a lanzar una lanza a su favor, nos hubiera gustado más de uno vivir su vida. Bueno, Porque otra cosa Babangida no sé, pero historias a explicar seguro que tiene, ¿no? Pero tirando del hilo, recordamos que no todo el mundo, pues, ni es material de primer equipo, ni quizás de la élite, y no pasa absolutamente nada. Y ese fue el caso de nuestro querido y desconocido Samuel Okunowo, que se fue a Ucrania en 2005. Okunowo estaba en esta época del Barça convulsa, con la época de los holandeses, la época de Van Gaal. Realmente cuando jugaba, que jugó bastante, pues Sí, sus actuaciones eran bastante discutibles y no te hacían ver un techo demasiado elevado. Evidentemente aquello no acabó de salir bien, pero por ejemplo en la temporada 98-99, para que veamos un poco también cómo estaba el Barça, jugó 21 partidos, ¿vale? Es decir, que bueno, que tuvo sí, cierta sí. importancia, no como Banguida. Digamos que no daba el nivel, aunque bueno, pues con Bogarde y compañía, de G y tal, pues a lo mejor sí no daba el nivel, pero tampoco había un nivel muy Claro. elevado, ¿no? Entonces, básicamente, no sé cómo lo consiguieron, pero consiguieron engañar al Benfica en una primera cesión. Benfica también club que se comió la de Kerrison, ¿vale? Es decir, Sí, que a veces no las ve venir, creo. es que a todo se ha dicho, en aquel momento el Benfica era un poco hijo de la ruina, ¿eh? Que de Sí, hecho hace nada, por poner un poquito más de contexto, ¿no? Recientemente, pues no me acuerdo si era el cumpleaños o hacía no sé cuántos años de una jugada, ¿no? De una cara conocida en el barcelonismo, como es Simao, ¿vale? Y hay un periodista de Tribuna Expreso que se conoce como, que se llama Pedro Barata, muy recomendable si os gusta el fútbol en general, y no solo el portugués, pues explicaba, ¿no? Que en aquel momento Simao fue importantísimo en la historia del Benfica, ¿vale? Estamos hablando de 2004 a 2006. Esta época fue chunguísima para las Águilas porque le dio como el carácter y el orgullo ganador otra vez y consiguió un título cuando absolutamente nadie andaluz se lo esperaba, ¿no? ¿Y por qué absolutamente nadie andaluz se esperaba este tipo de partidos como el que hizo en Liverpool o los títulos, que fueron pocos, pero al menos ganaron otra vez? Bueno, pues que te fichen a Okunowo sin que haya demostrado gran cosa en el Barça, a pesar de haber jugado 21 partidos, pues quizás es un breve indicador de esta situación. la carrera de Okunowo, pues Barça-Benfica, Badajoz, por lo que sea, no Próximo. iba. Es decir, Fútbol de proximidad, David. Fútbol de no, proximidad. es decir, creo que es evidente que, bueno, que estaba bajando un poco las expectativas, ¿no? Luego, después del Badajoz, ya sí que se desvincula, acaba en Grecia, Rumanía, Albania, ¿vale? Es decir, digamos que ya está recorriendo un poco Europa. Y aparece el Metalurg de Donetsk, también más o menos en el periodo de fichajes de Babangida y de esta gente, es decir, estamos hablando de estos 2004-2005, casi todos Sí. ellos, es decir, es un mercado de fichajes arriba abajo. También te digo, es un poco complicado porque van a clubes tan dispares, luego las entrevistas con ellos que lees, es que ni ellos mismos a veces tienen muy claro lo que explican o no. Babangida es No. muy corto en palabras. Por ejemplo, Kunovo salió en la sotana y también, pues, o no tiene una gran constancia de sus pasos o, vamos, que no, Sí. no te Le radiografía muy cuesta. bien su carrera. Lo que sí que hay que tener claro, que después del Metalurg de Donetsk acaba en Maldivas, tío, en el Sports Club. Es decir, Eh, eso David, yo creo que aquí lo más honesto es hacer un aplauso por Okunowo, porque se ha pateado los Balcanes, que ya y, sabemos que los Balcanes y Badajoz. y Badajoz, bueno, pero Badajoz comes muy bien, ¿vale? Badajoz, Extremadura, tienes cosas que hacer, ¿vale? No es una cosa que digas, es que estás dejado de la mano de Dios. Bueno, quizás Extremadura tiene cosas a mejorar, como que les den un tren en condiciones, pero más allá de eso, es decir, es un sitio cálido, que te acoge, Y también muy... si lo comparas con los demás destinos, Ahí bueno, hay otro aspecto a entender, ¿no? Entonces, claro, no es que Grecia o Albania sean malos países, todo lo contrario. Encima no vamos a juzgar países en los que no hemos estado. Lo que sí que pasa que hay que entender que Europa del Este y los Balcanes son zonas, cuanto menos, peculiares, donde la idiosincrasia de cada sociedad, pues, no es una cosa, digamos que
plana. Hay curvas, ¿vale? Por eso mismo me parece mucho mérito el de Okunowo de coger y decir, bueno, me he pateado el este de Europa, Grecia y Albania en los Balcanes, ¿por qué no cambiar de aires e irme a una buena playita, ¿no? Yo creo que esto se tiene que Brutal. celebrar y hay Sí, que sí, darle sí. el mérito que corresponde. Totalmente. Su vida, digamos, Maldivas, piensas, ostras, pues no está viviendo mal. Pero se explica, perdón que me he ¿Cómo? colado aquí yo, se explica que en el tema de las Maldivas, luego, posteriormente, en Nigeria, se dice que se quemó su casa. Es decir, yo aquí tengo dos teorías, ¿vale? Que Perdón. se quemó su casa, perdió todas sus propiedades, perdió sus riquezas y entonces, digamos que ya no tenía una buena posición económica. Yo no sé si la mala posición económica la arrastraba de haber vivido en las Maldivas, esto ya es una suposición mía, que a lo Ay, mejor, Dios mío. pero sí que es cierto que vivió una penuria económica y entonces buques insignias de la plantilla del Barça ayudaban a Okunowo a recuperarse económicamente y se dice de nombres concretamente como Xavi o Puyol, ¿vale? Llegó un momento que Wow. Xavi o Puyol, a título personal, y se habla de más jugadores, no se especifican, ellos dos sí. Ya dijeron en un momento, creo que esto hay que regularizarlo. Esto en otros deportes se suele hacer, o en la Liga, en la Premier, por ejemplo, sí que hay, digamos, un paracaídas para jugadores que acaban a la deriva, digamos, en asociaciones, agrupaciones, y entonces Chayo Puyol llaman a la propia agrupación del Barça y le dicen, oye, ¿por qué no le ayudáis vosotros? Es decir, nosotros, vale, le Claro. estamos ayudando, pero echarle una mano a este señor. Y básicamente la respuesta es no tenemos poder económico como para ayudarle. Y entonces se dice, todo esto está en textos, aunque la confirmación final no la tengo, ya sabes tú que esto del periodismo hay veces que también hay un poco de lírica y depende qué medio, con qué Sí. relación tengan con el jugador o con la representación, quizá lo pintan más bonito de lo que fue, pero básicamente estos veteranos llegaron a un acuerdo a nivel capitanes de a partir de ahora todos los contratos del Barça tendrían una cláusula de que entre el 0,5 digamos, iría para la fundación, pero que bueno, iría a la fundación del Barça de veteranos y a la agrupación, digamos, a las dos Sí. asociaciones que tiene el Barça, 0,5 a cada una, es decir, un 1% del total del salario de cada jugador que firmara contrato se iría a parar a este tipo de situaciones, ¿no? Y que Digamos, que 1%, tuviera ¿eh? un grosso económico. Claro, por ejemplo, quizá hay de jugadores que no suponen mucho, aunque siempre supone, siendo el Barça, siempre supone un Claro. buen pico, pero por ejemplo, el 1% de uno de los contratos de Messi eran casi medio millón, ¿vale? Es Es que, decir, eran vamos a ver, 500.000 vamos a euros ver. prácticamente. Es decir, que evidentemente pues digamos que las agrupaciones estas del Barça, que sí que ayudan a los exjugadores de no tener un brazo económico, pues sí que pasaban a tenerlo, digamos. Que luego, posteriormente, pues está la agrupación, está el Legend, sí que a lo mejor se han ido moviendo para generar un tipo de ingresos para poder ayudar en los actos, digamos, sociales que hacen y también intrínsecamente a sus propios jugadores, que por ejemplo Okunowo lo hemos visto jugar partidos tanto en la agrupación como en el Legends, es decir, que le están dando cabida. También se dice que se ha utilizado alguna vez como enlace de, digamos, representación, aunque Okunowo no tiene, digamos, ni conocimientos ni experiencia como para ser enrolado en un puesto mayor. Simplemente, pues, está un poco en el Barça recibiendo esta ayuda, lo que se denomina vulgarmente como impuesto Okunowo. Creo que era también de recibo comentarlo. Bueno, es que al final, todo lo que sean motes, David, son cosas que nos llevamos de aprendizaje. Son cosas que decimos, bueno, pues hoy me voy a acostar habiendo aprendido, ok, con nuestro amigo Okunowo. Pero él no es el único canterano que ha estado allí. No es la única persona a la que no le ha ido ni tan bien ni tan mal en Ucrania. Seguimos en la Masía, esta vez con Dani Fernández, hijo de la tierra patria, que es el Baix Llobregat. Correcto. Es, digamos, un canterano que no, como Babangida, no estaba llamado a hacer algo grande en el primer equipo, era un canterano más de pico y pala. Fue uno de los canteranos que más partidos jugó en el Barça B. Eso implica
poca confianza en el primer equipo, normalmente, es decir, el típico canterano que va acumulando temporadas y va teniendo ya una edad, digamos, avanzada cuando digo avanzada, 22, 23 años, y pues evidentemente decide que no cuaja ahí. Sí que gana una Copa del Rey juvenil, sí que comparte una gran amistad con Rodri, que Rodri sí que llega a disputar minutos en el Barça que gana la Champions con Rijkaard, es decir, que digamos que la tiene en su vitrina. Él llega a hacer una pretemporada, la de 2004-2005, volvemos a los mismos años, más o menos. Claro, Y es esa época. es curioso porque él le pide a Messi que suben juntos a hacer esa pretemporada, que de Messi también era la primera, le dice Messi, oye, consígueme la firma de la camiseta de Deco y de Ronaldinho, porque Messi sí que tenía otro estatus, digamos, y se la firma con Deco y Ronaldinho y dice, por suerte, Dani Fernández. Y por suerte él también me la firmó, que al final la camiseta tenía más valor por el chavalín que subió conmigo que no por los otros dos, que también, hostia, Ronaldinho, Deco, grandes leyendas del club. Claro. Pero digamos que era un lateral derecho que pasó sin pena ni gloria, no consiguió asentarse en el primer equipo. Y, curiosamente, aparece el Metalurg de Donetsk. No es el perfil anteriormente comentado, no era sudamericano ni africano, pero el Metalurg, hay un momento en esta locura de compraventa bestial que decide contratar a un entrenador para intentar subir de nivel y colarse en Europa y también recibir ingresos por ahí. Porque no nos olvidemos que al final estos clubes propiedad, copropiedad y demás, lo que quieren es ganar pasta. No hay ningún romanticismo en esto. No, Entonces, y es lícito, ¿eh? Es totalmente lícito, no hay más. Es un negocio y también hemos hecho aquí un especial de si el Barça debe ser o no sociedad anónima. Recordemos que para el que compre el club no lo va a comprar para mantener culturalmente, para potenciar, no, lo va a comprar, posiblemente mantenga ciertas cosas, pero va a ganar dinero. Esto hay que tenerlo bastante claro. Sí. Entonces, el club decide fijarse en alguien para subir el nivel y se fijan en Pichi Alonso. Wow. Aclamado analista tanto en TV3 como también en Movistar, mítico exjugador del Barça, que sí que con un gran recuerdo con el gol aquel del Göteborg, pero digamos que como entrenador pues bueno, se quedó un poquito sin ser un gran nombre futbolístico. Estuvo en el Figueras, como segundo Víctor Muñoz en el Mallorca, pero bueno, que tampoco, y esta etapa de Ucrania, pero que la etapa de Ucrania fue bastante corta, bastante breve, y que además ficharon a Coadrianse, un holandés, antes de despedirlo a él. Ya estaba fichado, es decir, que bueno, muy mal la relación de Pichi con Ucrania. Tampoco nos va a sorprender a estas alturas ya de vídeo, pero vamos, que Pichi Alonso pues dura poco, no tiene un gran nivel y otro de los jugadores que Pichi Alonso recluta con cierto sentido, aparte de todos los africanos, sudamericanos que le meten para revalorizar, es Dani Fernández para intentar hacer un equipo de más nivel, que es un canterano que no da el nivel Barça, pero puede cumplir ahí para llevarlo a Europa. Y al otro que se lleva es a otro jugador mítico del barcelonismo, como es Jordi Cruyff, hijo de Johan, que quizá está más maltratado históricamente por su nivel futbolístico. Yo creo que tampoco era, digamos, nivel de los anteriormente citados. Sí que en el Barça luego va al United, que en el Barça tiene un cierto rendimiento, en el United yo creo que también, considero que también. Luego en el Alavés está en ese plantel que consigue llegar a la final de la Copa de la UEFA, que pierdan de forma bastante trágica contra el Liverpool. Es decir, que Jordi Cruyff, bueno, ha tenido una carrera más que correcta. Dani Fernández ya comenta ahí que, digamos, lo único positivo de su estancia es conocer a Jordi Cruyff, que es con el que de los pocos que tiene relación y que ya se le veían visos de ser entrenador o de formar parte en directivas. Y básicamente, cuando se va a Pichi Alonso, Jordi Cruyff parece que sí, que no, que se va, y al final dura más o menos de 2006 a 2008, igual que Dani Fernández, que acaba yéndose a Holanda y demás países. Desde luego, David, que aquí hay una cosa que apuntar, y es que el Metalurg, entre el 2004 y el 2006, fue la parálisis del sueño del Barça, ¿eh? De repente te aparecía ahí, pero por lo que tengo entendido, ya no solo con fichajes en relación al Barça, sino fichajes aleatorios en términos generales, ¿no? Sí. Bestial, es decir, tienen fichajes como Jordi Cruyff, hijo de Johan. Yo creo que les gustaba también coleccionar nombres míticos, porque fichan también a David Eto'o, hermano de Samuel,
¿vale? Joel Drogba, hermano de Didier, ¿vale? Y al hermano de Yaya Touré, pero tú dirás, Colo, pues no, un tal Ibrahim, que por lo que sea, pues oye, ninguno de los tres hicieron De, una lo, gran carrera. de los 3 hermanos a los cuales pudo elegir cuál Pokémon, se quedó con el peor. El Sí, sí. Metalord se quedó con el peor. Y luego tenemos otro nombre que en caso Barça no, pues bueno, no está excesivamente relacionado, pero aquí, David, me vienes con una cosa de una anécdota, 3 oligarcas y un fichaje fallido. ¿Qué me Es puedes que, contar claro, sobre esto? hemos hablado de un oligarca de dudosa reputación, armenio, de origen armenio, pues evidentemente está el mejor jugador de la historia de Armenia, ¿no? ¿Osaron hacer negocio con Henrik Mkhitaryan? Pues sí, ¿vale? Porque el bueno de Henrik, donde él despunta, digamos, es en el Punic, que es el equipo más puntero de Armenia. Ya hemos dicho que Ujú. lo tenía como en propiedad el presidente de la federación, amigo de este personaje, entonces se lo llevaron del Punic. ¿Dónde se lo llevaron? Pues evidentemente se lo llevaron al Metalurg. Por cierto, este jugador sí que le sale, digamos, relativamente bien y lo revalorizan porque lo compran por 0,3 millones y lo venden por casi 6 millones, es decir, aquí sí que hay una cierta Claro, revalorización, al pero final el que es bueno es bueno. rápidamente, sí, lo venden rápidamente al Shakhtar de Donetsk, recordemos, Metalurg Donetsk, Shakhtar Donetsk, y en el Shakhtar Donetsk también hay un oligarca ruso con relación con este señor que hemos estado comentando en el vídeo, para no hacerlo muy, muy pesado. Entonces, básicamente se encuentra en esta diatriba del oligarca del Metalurg, del propietario también poderoso del Shakhtar, con el presidente de la Federación Armenia de por medio y con Dimitri Seluk, el representante famoso de Yaya Touré, también metido en el ajo. Es un Bueno, jugador, digamos, es que, con porcentajes de venta por todos los señores estos que deciden un poco su destino. Dicen que Dimitri Seluk lo tenía medio apalabrado, medio negociado y ya bastante encarado con el Liverpool, pero aparecen aquí estos 3 señores que no les acaba de ver claro porque ellos pierden parte del pastel, entonces deciden que esto se cae, este fichaje se cae por el Liverpool, lo mandan, digamos, al Borussia de Dortmund, que sí que paga vale, 27 millones y medio. Entonces buena aquí la cifra. relación entre ellos, entre el propio Henrik con estos propietarios, entre el propio Dimitri Seluk con los demás, bueno, aquí peta todo un poco, pero digamos que Mkhitaryan estaba muy cerca de fichar por el Liverpool y acaba yendo al Borussia de Dortmund por todo este follón que justamente estaba cociéndose en el equipo protagonista de este vídeo, que es el Metalurg de Donetsk. Bueno, David, ya sabes que había dicho que en cada casa cocinabas y las que sucedían en el Metalurg pues no eran precisamente o las más comestibles o las más apetecibles de digerir, ¿no? Y dejando de lado a Dani Fernández, después de este embarollo de relaciones públicas, de tejidos institucionales, futbolísticos, oligarcas y de todo, tenemos una relación más sencilla ahora, ¿vale? Sí, Porque de apenas. Fernández pasamos a un Riera que no es el que recordáis con el 11 y la camiseta del Liverpool, pero hablamos de ni más ni menos que de Sito Riera, que no deja de tener relación. Es su hermano, también pues, mallorquín o balear, como diría Joan Coy. Digamos que es Correcto. canterano del Barça y cuando Pep Guardiola llega al Barça B, se va del Barça B al Español. Bueno, Él dice que esto posiblemente sea una flipada bestial suya, ¿vale? Es decir, él dice que rechazó a Pep Guardiola porque no todos los días se puede jugar con un hermano. Bueno, bueno, no sé, bueno, no sé cuánto. También Pep Guardiola en aquel momento sinceramente, era una leyenda sinceramente, del Barça, pero como entrenador aún no había demostrado nada. Pero oye, quería jugar con su hermano. a No sé ver, si tú, no sé si tú compras esta veracidad de esta historia. no es cuestión de comprar veracidad, ¿no? Es que a mí, pedirme a mí hablar de hermanos cuando soy hijo único es un poco surrealista, ¿no? Aún así me voy a permitir el lujo de decir que menudo friki, la verdad. Sí, bueno, O sea, oye, y sinceramente. mola decirlo después, cuando Pep Guardiola ha sido la puta hostia, como dice, yo rechacé a Pep Guardiola por mi hermano, ¿eh? No que en aquel momento, Sí, pues un Pep poco la Guardiola vibra aún no había... de Sí, sí, alternativo que está en la plaza sí, del sí, sí, Magba, sí, así sí, sí, es, ¿cómo sabes que hago skate? sí, sí. De típico chaval que ve a una chavala pues con una camiseta Nirvana, por decirte algo, ¿vale?
y automáticamente lo que le hace es preguntarle, si tanto te gusta Nirvana, dime 3 canciones del grupo, ¿no? Es un poco ese ahora el que desprende, ¿no? Sí, un El poquito. querido Sí, Sito Riera. sí, el pelito también le puede acompañar. Pues básicamente, después del español, en español B, pues no llega a nada. Bueno, y acaba en Grecia, que también digamos que es uno de los destinos propicios para el jugador que no despunta y lo acaban fichando allí simplemente por las canteras que ha estado. Estando en Grecia varios años, lo llama el Puebla mexicano, no acaba fichando por el Puebla, acaba fichando esta vez no por el Metalurge, no por el Bueno, Metalurg, bueno, bueno, sino bueno, bueno, novedad, novedad. sí, 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 el primero de ellos, en el Chernomorets ucraniano, Vale. donde estuvo 2 temporadas, ¿vale? Aunque acabó, digamos, de manera un poco abrupta, porque en ese equipo sí que estaban jugando la Europa League, bueno, habían eliminado al PSV incluso, digamos que estaban en cierto nivel, pero vamos, él mismo lo explica, que estaban jugando, les había tocado el Olympique de Lyon, y de golpe dice, empezamos a escuchar en las noticias del estallido del conflicto y nuestra población Odessa estaba a solo 200 kilómetros, ¿vale? Digamos que Sito Riera, cuando le pasa esto es en 2014, y tendríamos que haber esperado, pero el entrenador ya tenía las maletas en el coche. Dice que llamó a su familia y cogimos el primer vuelo a Turquía. Entonces dice que incluso unos amigos suyos le tuvieron que recoger el BMW que había dejado abandonado, un BMW X5. Lo detalla, yo creo que como que le hizo daño, que lo dejó Sí, tirado sí. ahí en Odessa, y luego, pues bueno, es un jugador que es un trotamundos, ha estado en Kazajistán, donde gana, por ejemplo, 2 copas, Polonia, Chipre, Grecia otra vez, en el Talavera de la Reina, y ahora con 36 años pues está en el Manacor, pues ya tranquilamente cerca de Mm. su casa. Hombre, estar en su casa después del susto que tuvo, yo creo que merecido, la verdad. Más allá del tema de decirle que no a Pep y hacerte el guay con eso, no deseamos lo que experimentó a Sito Riera a nadie y tampoco mucho menos lo que sufre pues, la población ucraniana y también, en este caso, en Oriente Medio, ¿no? Ujú. Entonces, si te fijas, David, ¿vale? Siempre hemos estado hablando del pasado, de los años en los que el Metalurg fue la parálisis del sueño del Barça, entre 2004 y 2006. El caso de Sito Riera es de 2012. Pero aquí hay un factor que nos engancha todavía más, y es que no necesariamente tenemos que hablar de pasado. Actualmente el Barça tiene un jugador ucraniano. ¿Quién Ujú. es? Tiene un jugador ucraniano entre sus filas y tiene también, digamos, un directivo, que es Andrei Chepkin, leyenda Correcto. del Barça de balonmano, que ahora es responsable de la Masía. También ese nombramiento, digamos, que es cuestionable con estas relaciones, digamos, familiares de Joan Laporta y estas cosas que se Sí. le involucran en ciertas ocasiones. Pero dentro de esa masía que protege a Andrei Chepkin y posiblemente, seguro que le ha ayudado a este proceso, es Artem Rybak. Anteriormente estaba Radion Kalashnikov, que es este chaval que te Bueno, pongo en pantalla, que fue capitán del Barça en el MIC, por lo que sea, es un jugador que no acabó de despuntar, y el Barça dicen que, porque también porque estos son infantiles, son muy, muy jóvenes, pues bueno, no acaba de apostar por él, lo dejó libre y está en el Atlético Madrid, que a lo mejor, no sé, de aquí a unos años en una Joe League, pues veis a Kalashnikov en el Atlético Madrid y a lo mejor un medio decide hacer alguna broma al respecto. Nosotros nos mantendremos al margen, Joan. sí, sí, hay elementos de chiste, ¿vale? Especialmente si nuestro querido Radión juega de delantero, ¿no? Pero repetimos, son elementos que dejamos en la mesa y Sí. nosotros nos apartamos. Y más allá Entregamos de las armas, ¿eh? Bueno, esa El... frase en España estamos bastante familiarizados, ¿no? En cierto año de la pasada década. Pero bueno, sin seguir desvariando. ¿Qué tenemos más allá del amigo Radio? Pues luego aparece Artem Rybak, ¿vale? Que sí que está actualmente en la cantera blaugrana, también muy, muy Vale, jovencito. Le he comentado a Roger Rodríguez, que es nuestro, digamos, claro. experto en la Masía, y dice que es un chaval pequeñito, zurdo, y que bueno, que juega bien y que hay que seguirle porque desprende cosas interesantes, aunque evidentemente es muy joven y hay que Claro. darle cierto margen. ¿Cómo llega al Barça? Pues después de este conflicto, él estaba en el Shakhtar Donetsk y digamos que decide abandonar el país, evidentemente, porque la cosa está jodida, No es como recomendable tantos estar otros ahí por lo que refugiados. pueda pasar. No sé en qué situación abandona el país, pero el Barça, digamos que en esta red de scouting que tiene, consigue captar este talento
que digamos estaba en la cantera de un club potente como el Shakhtar y ahora lo vemos jugando para el Barça, ¿vale? Como ya os digo que sí que es una historia parecida por edad a la de Kalashnikov, pero no igual. Kalashnikov, que está ahora en el Atlético de Madrid y sí que jugó en la cantera de la Dama antes del Barça, no llegó a Barcelona, digamos, por el conflicto bélico. Rybak sí, es decir, que es un poquito también para apuntillar estas diferencias y con esto explicaríamos quién es el jugador ucraniano actualmente en el Barça. Pues a falta de ver cómo se desarrolla Rybak y cuál será su futuro dentro de la Masía, nos despedimos por hoy. Ha sido un vídeo en el que hemos tenido curiosidades, hemos tenido bromas, también momentos muy serios, pero sobre todo, David, nos hemos sumergido en un terreno completamente desconocido. O sea, sí. Tú y yo en la nada, ¡pam! Dicho y hecho. Quería apuntar antes de cerrar, Joan, que el otro nombre que hemos descartado, como por ejemplo Chigrinsky en el inicio, Correcto. o por ejemplo Chepkin, que tampoco íbamos a desmenuzar un poco su carrera, es el de Lluís Cortés, que también entrenó a la selección femenina de Ucrania después de su abrupta salida del Barça, que digamos que también era el nombre muy conocido y que todo el mundo sabe su historia. También se vivió aquel periplo saliendo de Ucrania Totalmente. Con su staff técnico, con el coche, todas aquellas conexiones con el Ketty Yugas explicando un poquito su situación. Es decir, que bueno, que digamos que el bueno de Lluís Cortés no me encajaba en la historia del Metalurg de Donetsk, pero además que es una historia que quizás no hace falta explicar porque todo el mundo ya conoce. Sí. Es como el caso de Chigrinsky, desgraciadamente por una temática pues negativa, pero que conocemos todo el mundo y que al final donde tenemos que explorar son en aquellos terrenos que hasta ahora eran desconocidos para el culé, ¿no? Para un Chigrinsky que será rival del Barça, que está otra vez en el Shakhtar después de un paso por Grecia, aunque ya goza de pocos minutos, ya tiene cierta edad y si ya le costaba girar esa cadera, pues quizá con 10 o 15 años más, pues quizá le cuesta un poco más. Pero bueno, eso ya no lo puedo confirmar, pero lo intuyo. Pues con esta reflexión de nuestro querido Alma Pater nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Recordad que os podéis suscribir, podéis dejar vuestro poderoso like y activar las notificaciones, tanto en redes sociales como en YouTube, para estar atentos a lo que hacemos. Tenemos la web, tenemos el podcast, tenemos este canal. O sea, si no tenéis contenido es porque no queréis. En definitiva, David Ruiz, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Joan. Un abrazo. Adiós. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels